Déjame que te cuente, limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Nosotros tenemos 26 regiones que antes se llamaban departamentos. Estas 26 regiones están conformadas a su vez por 194 provincias. Cada región tiene sus propias provincias. Estamos hablando de un país que está planificando de una manera muy inteligente, planificando pero con flexibilidad, la ordenación de su territorio, la provisión de infraestructura de servicios públicos, que naturalmente es un país que está en desarrollo y que en este momento todavía necesita implementar muchísimas infraestructuras básicas, tanto carreteras como aprovisionamiento de agua potable, depuración, saneamiento, y existe la conciencia clara de que el proceso de desarrollo tiene que empezar por ahí, y estamos hablando de un esfuerzo de inversión pública muy considerable en los próximos años, ¿no? Anunciado y comprometido. ¿No? El biocomercio es una realidad, y el café, por ejemplo, cuarto lugar a nivel mundial, resulta bastante interesante. Novedad lo digo porque es de estos últimos 10 o 5 años, pues es el gas natural licuado. Bueno, el Perú va avanzando mucho, no todavía en los términos que quisiéramos, pero sí, que estas políticas sociales que hoy estamos implementando tengan resultados efectivos. Porque solo a partir que la población sienta esa mejora individual, va a seguir apostando por el proyecto, por el modelo. Si no, comienzan los conflictos sociales. Hay todavía mucho que desarrollar para que esto tenga una mayor eficiencia. Pero aún así, pues el turismo genera también una cadena de valor, ¿no? Nuestra gran diversidad cultural, regional, nuestra biodiversidad nos lleva a tener una gastronomía magnífica, ¿no? Y en efecto, es una magnífica carta de presentación. La industria y la inversión, bienvenida, en la medida que exista también el compromiso de trabajar ese tema de desigualdad que todavía existe en el Perú. Tenemos que trabajar la desigualdad. Tenemos que buscar empresas socioambientalmente responsables que entiendan que su rol es precisamente eso. Y para cerrar, decirle que en el país se han logrado estándares formales muy interesantes, que no significa trabas, significa que sepamos bien cómo se tienen que hacer las cosas. Pues muchísimas gracias. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba.